Estamos en el bloque 5, en el cual nos va a tocar discutir, conversar sobre el colapso industrial y económico de PDVSA. Ya pasamos la parte netamente institucional, la parte microeconómica en el cual pues la relación de la industria con el Estado, el ciudadano, el petroestado en el medio, dueño a través del Estado del subsuelo, beneficiario de los derechos que el Estado genera como aparente propiedad. Decíamos que era fundamentalmente la tragedia de los bienes comunes, es decir, todo es el Estado, aparentemente, todo es de todos. Pero en el fondo, y jurídicamente hablando, nada es de nadie. Entonces es una especie de círculo vicioso en el cual los grupos que capturan el Estado se introducen en todo el proceso de generación de renta y de producción a niveles en los cuales el Estado apuesta a un mayor ingreso fiscal, así este se logre, como ha ocurrido muchas décadas atrás y intensamente en estos 20 años, al costo de que la propia industria petrolera del Estado reduzca su producción, su inversión, caiga su producción, pero el residual de esos fondos va al fisco. Entonces el fisco crece, la producción se reduce, la inversión se reduce y la producción se reduce. Esa es la ecuación matemática de la renta capturada por el gobierno, porque es un mundo en el cual es la tragedia de los comunes, todos de todos, nada de nadie, pero sí va entonces a estar en poder y a ser administrado por quienes están detrás de la captura de la renta, los que han o ganado elecciones como partidos y grupos políticos, que ha sido la política en Venezuela de tomar el Estado o vía electoral durante un periodo y después con golpes de Estado y después vuelta a la vía electoral, ello le permite estar cerca del proceso de distribución y de redistribución aguas abajo de lo que genera el petróleo. Y no importa cómo lo genere, si viene de la desinversión de la propia actividad petrolera para aumentar el ingreso, perfecto. Pero también puede venir como ocurrió desde el 83, es decir, una especie de dólar para PDVSA y en la calle el bolívar se devaluaba, es decir, el impuesto inflacionario. Desde allí, desde el 83, el ciudadano de la calle, el ciudadano está pagando impuestos para que PDVSA invierta o se lo devuelva al gobierno y el gobierno lo gaste a través de ese proceso perverso que está en el Estado, en el gobierno, el gasto del Estado, el gasto público, pero bajo todo un esquema absoluto de corrupción, de deseconomías, no economías de ningún tipo, de derroche, corrupción, como lo decíamos. Nada de esto, racionalidad económica. Y el centro final, el pivote, es simplemente el Estado dueño. Ahora estamos al colapso. Es decir, el Estado es dueño y el Estado también produce. El petroestado. El colapso que estamos viviendo, y ese es este bloque, nos va a provenir, nos va a llevar a ese colapso fundamentalmente tres esquemas políticos. A desviar el ingreso petrolero hacia otras actividades económicas, el costo al costo de la descapitalización de la industria petrolera y la presión que sobre él ejerce el gasto público. Es decir, al final, la clase política, los políticos, lleguen por golpes o lleguen por votos, el incentivo que da manejar el Estado, que es dueño de la industria, que es el que la produce, que es el que recoge la renta, es prácticamente el gran incentivo que se tiene para hacer política en Venezuela. Y entonces vemos esta cosa, como la que estamos viendo ahora, en dos gobiernos, una situación absolutamente surrealista, en el cual supuestamente uno se pone el otro, pero vamos viendo y se va decantando el ambiente a tal punto que las diferencias en términos que hacer con el petróleo o cómo hacer algo con el petróleo es más o menos lo mismo entre el gobierno
del gobierno intruso, como lo llamó la Asamblea Nacional cuando decidió crear un gobierno de naturaleza temporal o interina, el gobierno que encabeza el diputado Guaidó. Es decir, eh, bueno, el horizonte electoral que se abre hoy, petrolero, perdón, que se abre hoy al venezolano, es el mismo que viene, el mismo que trajo este proceso de colapso. No hay diferencias en el petróleo entre gobierno y entre oposición. De hecho, ya comenzaron los acuerdos a qué hacer en el futuro cercano cuando venga la solución del problema político que en el actual tenemos y una especie de gobierno de unidad nacional o de acuerdos nacionales, pues permitan que ambos grupos políticos mantengan el petróleo. Desafortunadamente, bajo ese esquema, el petróleo en Venezuela se va a dejar de producir. Van 600.000 barriles. Seguirá cayendo. No hay capital, el país está en default. Nadie cree en Venezuela. El gran riesgo de Venezuela impide que haya inversionistas que vengan a Venezuela. Los surveys que hacen los grandes centros de estudios sobre el tema petrolero internacional lo dicen muy claro. En el caso venezolano, por ejemplo, me remito a The Fraser Institute en Canadá. Hay un survey todos los años. ¿Qué buscan los inversionistas de petróleo en el mundo? El último país en esa lista es Venezuela para ellos. Y esos surveys revisados hasta hace 10 años atrás, esa es la noticia que nos traen. Es decir, pudiésemos estar recomenzando una nueva era petrolera con el mismo petroestado, pero con el mismo sistema. No esperemos mucho de eso. Y ahí es donde vamos a dar la revisión de este bloque que se va a representar, cuyo colapso lo vamos a cuantificar o a acotar, la caída de la producción en estos últimos 14 años de más de 2 millones de barriles diarios, un proceso de desinversión y descapitalización, con ambos fenómenos reflejando lo que era la presión fiscal. Es decir, el dueño quiere del petróleo mayor ingreso para sus gastos, pues el Estado crece, la burocracia crece, la racionalidad económica desaparece, hay un ingasto que se hace únicamente bajo los incentivos de la corrupción y de la captura de renta, cualquiera que sea el mecanismo, desde el robo hasta el disfraz económico, para poder sostener este círculo vicioso que nos ha llevado a lo que somos hoy, un país petrolero colapsado. De esta manera, vamos a comenzar, vamos a tardar y llevarnos aproximadamente unos 20 minutos en esta presentación, ¿no? De manera de no alargarlas tanto. Como les decía, pues son 6 largas, ¿no? 6 grandes videos o discusiones que queremos mantener con ustedes. El colapso industrial y entonces de PDVSA, como lo vimos en la lámina anterior, voy a presentarla de nuevo, en la caída de la producción, la desinversión, la descapitalización y la presión fiscal, que ambas nos muestran, que ambas han generado este fenómeno de colapso. Entre otras, lo que pasa por encima del subsuelo, política, economía, pero que repercute en el suelo, perdón, por encima del subsuelo, del suelo, y que repercute en el subsuelo, allá donde está el recurso, allá donde están las reservas, en la medida en que la empresa se congele y deje de producir, menos inversión llega al petróleo. No se puede dejar de producir y volver a producir sin causar daños físicos dentro de todo el sistema de producción. Puede ocurrir con que vastas proyectos de reservas dejen de salir a la superficie porque no hay recursos. Segundo, se ha detenido por carencia de recursos, por crisis, por colapso, por default, por todas estas cosas que hemos visto. Y recomenzar mayores costos y esos precios que tendríamos en el mercado simplemente no serían competitivos.
al final lo económico va a privar, porque la palabra que nos va a decir a nosotros que somos competitivos son los costos marginales. Y eso a la fecha de hoy. No hay petróleo en Venezuela cuyo costo marginal permita ser producido. Y eso lo van a leer simplemente en el comportamiento del inversionista. Venezuela no es un horizonte para ellos. De acuerdo a algunas contabilidades que hemos hecho de este proceso de colapso, PDVSA, cuando deja de invertir en lo que son las empresas mixtas o estos ventures, eh, inició un proceso, no sabemos si era por defecto o era por la presión fiscal que existe desde el fisco hacia la empresa mixta. Una empresa que en la mayoría de los casos que se han establecido en Venezuela en estos años es entre empresas del Estado venezolano o empresas del Estado venezolano con empresas de otros estados. Algunos, pues, seguramente con comportamiento racional del mercado, como el caso de Suecia. Quizás uno que otro, pero la gran mayoría con los mismos vicios del Estado que es dueño del capital y por supuesto pues responsable de la inversión de muchas de esas empresas. Sin embargo, pues las empresas que vienen de Europa, el mundo industrializado, así sean del Estado, ahí han ellos creado mecanismos que no las incorpora bajo la presión fiscal en esos países. Y allí pues ellos han tomado del mercado las enseñanzas para ir manteniendo la administración de esas empresas en poder del Estado. Algunos países, algunos estados sus empresas son simplemente mixtas. Pero fuera del tipo de enfermedades que tienen estas empresas, como los países como Venezuela y la mayoría de los países europeos, como el impacto económico sobre esas empresas, la presión fiscal, en el caso venezolano, es negativo, vamos a tener un proceso de descapitalización que va a ir como reflejo, como un residual de algo que está detrás, que necesita el dinero o los fondos que PDVSA invertiría en sus empresas mixtas con sus socios, simplemente porque el horizonte político y económico del gobierno era hacer crecer el Estado a un nivel tal, ese es su socialismo, esa es su agenda socialista, de todo es del Estado, y reducir a su tamaño actual lo que es el sector privado. Es decir, eso pone en manos de una clase política el Estado, las empresas del Estado, el presupuesto, todo lo que es reflejo de las economías estatales en poder de grupos políticos y en poder de sus asociados. Lo que hemos visto hasta ahora, políticos de partidos políticos, militares asociados, mercantilistas asociados, en fin, yo esto lo llamo fascismo. Propiamente no es que yo lo llame fascismo, esto está en la literatura económica y le recomiendo una literatura de von Mises donde entra de manera descarnada a denominar este tipo de regímenes, prácticamente idénticos al socialismo o al comunismo. Pasando a la próxima lámina, vamos a conseguir, bueno, lo que veníamos hablando, ¿no? Cómo se fueron depredando esos proyectos con el retiro de PDVSA, ¿no? Porque aunque no el retiro, digamos, premeditado, porque se retira del venture, no, es simplemente deja de invertir y coloca en posiciones difíciles al socio, porque si no invierte, quien tiene el 60% que va a ser el socio. En algunos discursos políticos del gobierno, nosotros pensábamos, bueno, y el gobierno pretende que la empresa minoritaria haga la inversión que debe hacer el socio mayoritario, que no lo hace porque sus fondos van al fisco, sus fondos van al gobierno, sus fondos van a la expansión del Estado. Entonces, al final, revisando el marco jurídico que, digamos, empodera a los
dueños de esta empresa, de estas empresas, eh, vamos a divisar, vamos a precisar que los derechos de propiedad están definidos de manera eh, no económica, en el sentido de racionalidad y maximización de beneficios. No. Es decir, el Estado decide cuándo invierte en función de sus angustias o sus deseos por mayor ingreso fiscal. Me explico, deja de invertir y el dinero que los fondos que no invierten, pues simplemente se van al fisco, o al revés, se van al fisco o al gobierno por razones de agenda política y económica, lo cual deja sin inversión a la industria petrolera, que es dueña del 60% de ese venture que se llama empresa mixta. Y ahí el diseño de la empresa mixta, el diseño de hecho de propiedad simplemente no es uno que ayude a sus economías. Es decir, porque al final nuestra tesis es que este sistema de empresas mixtas fracasa. Pero no lo ve así. Los gobiernos que tenemos, por ejemplo, el gobierno, el gobierno que llaman interino, y el gobierno efectivo, que está bajo Guaidó el interino y el que está bajo Maduro el efectivo, el que tiene realmente el poder. Bueno, esos gobiernos juegan, su agenda es mantener el petróleo dentro del paraguas del Estado, mantener los derechos de propiedad difusos, son de la nación, son de los venezolanos, la parte que corresponde a PDVSA, o que es el canto, que es la canción, cuando en realidad pues van a pertenecer por vía de capturas de renta, de extraer lo que eso deja como ingreso fiscal, utilizarlo ellos de su forma discrecional, donde no hay concepto económico de racionalidad ninguna de cómo distribuir el gasto, y entonces estar cerca del incentivo mayor, que es simplemente la corrupción, el dominio de un fondo que no tienen aparentemente dueño. Es lo que le mencionaba al principio de la tragedia de los Comoros. Así tenemos que, pasados aproximadamente unos 6 años, desde el año 2007 al 2013, se vio un intento de recapitalización de la industria nuevamente sobre los proyectos mixtos. PDVSA solicitó préstamos a sus socios minoritarios del venture de la empresa mixta para hacer o para invertir pues lo que no había invertido en los últimos años. Es decir, ya estaba rezagada toda la visión, o sea, la proyección de la industria petrolera venezolana del Estado hacia el futuro. Ya en el año 2013 se había visto el camino, el colapso. Se habían dejado de invertir durante 7 años, 6 años. Importantes fondos se fueron al gobierno, el gobierno gastó ampliando al Estado, la economía del Estado, más todos los incentivos de naturaleza que tiene asociados a la corrupción. Todo eso nos va a producir un curioso fenómeno. Es decir, vamos a buscar entonces ahora préstamos a los socios nuestros minoritarios para tratar de alcanzar lo que no hicimos. En un momento en el cual no era ya del interés de la empresa, del asociado, mantener el proyecto, y muchos comenzaron a irse precisamente en eso. El gobierno trató de apagar un poco el incendio de la crisis de las empresas mixtas, que es muy importante reflejarla, porque esto es lo que nos va a decir mucho del camino del colapso. Es de eso que comenzó a ya verse entre el año 2011 y 2012, pero ya en pleno geografía el colapso de la industria petrolera, que se va sintiendo financieramente, y después que el velo de la ignorancia se logre destapar, se logre descubrir, vamos a ver entonces todo el daño que se ha producido hacia la infraestructura y la no producción por simplemente haber diluido el ingreso que se había generado
en los años 2000 al fisco o al gobierno para agrandar el Estado. Pasado, entonces ese se crea un esquema ad hoc de financiamiento. Las empresas extranjeras que entraron en el acuerdo, estatales o privadas, asumieron entonces prácticamente el control del gasto de ese dinero que le prestaban a PDVSA. PDVSA en esos acuerdos aceptó que pagaba con petróleo la empresa extranjera en el venture, cobraba con petróleo, pero PDVSA no administraba ningún dólar de los que estaban puestos en instituciones, no fideicomiso en el exterior, con los préstamos que haya recibido. Eso, PDVSA firmó préstamos de esa naturaleza en el año 2013 y 14, aproximadamente 27, 28 mil millones de dólares. No fue la zafra muy grande. Y lo va a decir una vez que pasemos desde el 2014 hasta acá, que esa recuperación, esa aparente que se quiso hacer del rezago de la inversión de PDVSA hacia principios cuando muere Chávez y entra Maduro al poder, en ese lapso estamos entrando en el colapso final. Se va a extender unos cuantos años, por supuesto, porque PDVSA comenzó a rematar activos y a buscar préstamos contra el oro que aparentemente eran reservas monetarias, en fin, un raspado global de ollas para poder sobrevivir, en lo que da a entender que la clase política venezolana estaba más interesada en capitalizarse ellos, sabiendo que venía la crisis, y después simplemente llegó y vamos a tener que remendar cuentas nuevas y borramos lo que ocurrió, y es la agenda política que hoy tenemos. No ha pasado casi nada, vamos a acordarnos, vamos a ir a proyectos mutuos, gobierno y oposición, y entonces todo lo que pasó simplemente se fue al archivo. Ese es el objetivo central político de todo esto. Esos proyectos, por cierto, no se hicieron, esos acuerdos de préstamos no se hicieron, y igual entonces se aceleró el proceso de la caída de la producción, que vemos como a partir de 2012-13 es una carrera en pérdida de petróleo, de producción de petróleo, y en destrucción de infraestructura petrolera, activos, refinerías, por ejemplo, pero más refinerías, todo aquella infraestructura que se requiere para extraer petróleo del subsuelo es costosa. Muchas de esas empresas que se encargan de eso son empresas extranjeras, que tampoco cobraron las deudas que se mantenían. Así, al final vimos cómo aquello ocurría minuto sobre minuto, el colapso, la quiebra, el default, el no pagar la deuda, la caída de la producción y el desastre financiero para llegar a ese colapso final. Es decir, la burbuja petrolera había explotado y el venezolano había quedado desnudo. Porque la verdad que se descubre, bueno, que se descubre, pero empíricamente, que se topa con eso, es muy sencilla. Es decir, nada va a detener que aquellos se vaya simplemente a parar de forma completa, como el fin de una era. Evidentemente habrá que limpiar el suelo, lo que queda, y ver qué es recuperable, no sabemos. Pero la mala noticia es que el gobierno no podrá hacerlo, ni el sector, ni el Estado, ni asociaciones un poco extrañas que se están comenzando a ver entre petroleros, entre financistas que estuvieron enchufados del Estado venezolano cuando había dinero en el fisco, y fuerzas extrañas, curiosas, para tratar de rescatar algo que pueda dar inicio a producir. Parte de eso lo vamos a ver en el plan país del presidente Cacao Guaidó, de la oposición. Es decir, una especie de plan para producir, pero aunque todavía no han dicho mucho,
Han hecho, o sea, en esta semana hicieron unos eventos absolutamente secretos, no eran conocidos por la opinión pública, ni había prensa, ni había medios. Entonces, lo que da a entender que hay esquemas bastante heterodoxos, extraños. Parece que la corrupción está presente, porque eso es lo que queda cuando no hay transparencia de una propuesta petrolera que no es simplemente sino la reedición del petroestado. La clase política venezolana, después de tantos años de producir petróleo, no se da cuenta que no nos damos cuenta que ellos no conocen realmente lo que ocurrió. O simplemente están en un proceso, vamos a raspar la olla de lo que queda. Esa es la impresión que uno está viendo allí. El, bueno, ya esto lo estuvimos conversando. Me fui adelantando a las láminas mientras explicábamos algunos de los problemas. Tengo acá el caso de Chevron. Es decir, Chevron es una de las pocas empresas privadas que hay en las empresas mixtas. Las grandes empresas estatales que están allí, chinas, rusas, eh, de otros países que tienen importante participación digamos, en las empresas mixtas, pero muy poca producción. Entre el petróleo que produce China y Rusia no hay 150, 200 mil barriles que estarían ellos produciendo. Esos son países sin tecnología, con poco capital en sus empresas estatales. El petróleo es un negocio esencialmente privado en el mundo. Petróleo que ha traído, si se quiere, grandes beneficios a sus economías y a sus países, como el caso del petróleo del shale americano, el petróleo de lutitas. Eso es totalmente privado. Imagínense, en unos muy pocos años, aproximadamente unos 9, 10 años, ellos han llegado a producir más de 6 millones y medio de barriles diarios. Se podrán imaginar el capital que se está utilizando, la gran velocidad, la eficiencia desde el punto de vista económico, gerencial, el tipo de negocio que está operando en esos petróleos, que son petróleos costosos, de manera de ir reduciendo los costos para poder ir al mercado petrolero, que hoy es competitivo, es decir, que la dispersión entre costos marginales en los diferentes empresas, países que van al mercado, se han mantenido muy cerca, se han agregado, se han aproximado, se ha acabado la gran dispersión de costos y ha perdido la OPEP el poder de tener que darle un manotazo a la producción para poder subir el precio. Eso también ha colapsado. Estamos en un mercado competitivo y para colmo de males, en el caso venezolano, no hay forma de que nosotros entremos y a tratar de ir hacia un venture en el cual haya competencia, que el petróleo venezolano en manos privadas se privatice y entonces los inversionistas dirán, bueno, sí, vamos a invertir porque ya no tienen ese peso fiscal encima en el cual pues no les permitía a ellos desarrollarse, que es lo que ha pasado con los acuerdos de las empresas mixtas. Y entonces, en unas condiciones totalmente nuevas, con derechos de propiedades amparados y protegidos, marcos jurídicos que no pertenecen que no tendrían que ser puestos en Venezuela, sino en el mercado internacional, de manera de proteger allí los derechos del inversionista. Eso permitiría probablemente el relanzamiento de la industria petrolera, pero por el camino que estamos viendo no hay nada de eso, simplemente repetir el caso del petroestado. Da a entender que va a seguir pasando lo que está pasando, solo con el viento en contra. Venezuela está en default, no hay forma, no hay recursos financieros de ningún tipo, hay una inmensa deuda que hay que pagar, en fin, no estamos en el mejor de los puntos en los cuales alguien vería a Venezuela como un país para ir a producir petróleo, porque los petróleos no son realmente preferidos por el mercado, son petróleos que hay que preparar, muy primarios, que hay que llevar a grado digamos, a lo que demanda el mercado petróleo, los cuales costos de procesamiento bajos para poder tener combustibles. Por ejemplo, eso no pertenecemos a ese mundo más. Podríamos llegar allí eventualmente, pero
el petróleo tendría que privatizarse. Pero nada de eso quiere la clase política. La clase política, al no querer eso, pues simplemente se les ve el objetivo, el interés, el incentivo que tienen, que es la mano sobre el petróleo como la que han tenido los políticos al petróleo venezolano desde el año 45, que es para mí el año crítico. El, Aquí hay notas en estas láminas sobre la caída de la producción de la faja del Orinoco. Ahí hay algunos números que hemos conseguido en empresas contratistas internacionales que conocen lo que está pasando en Venezuela. Eh, Hay un punto colateral de las empresas mixtas, que es la segunda expropiación y nacionalización que se hace en los años 2000. La primera fue la empresa mixta, la conversión de las asociaciones estratégicas y convenios petroleros que se habían firmado en el 95 a empresas mixtas. Ahí se hizo con la Guardia Nacional y con la violencia militar. A quienes no aceptaron fueron expropiados y, en fin, estos fueron a los tribunales internacionales y todos esos juicios los hemos perdido y eso hay que pagar. Pero, hasta allí tenemos, digamos, lo que yo llamo la segunda estatización, la segunda nacionalización. Pero es que hay un tercer caso que eso se da entre el 2009, 2008, 2009 y 2010, que es la expropiación de las empresas privadas que trabajaban en el área conexa a la producción de petróleo, empresas de servicio, y fueron expropiadas, pasaron a manos del gobierno, del Estado, y entonces el impacto sobre las áreas en los que ellos servían fue tan terrible, tan fuerte, que allí áreas importantes que no eran de petróleos extrapesados, petróleos maduros, con procesos de procesamiento y refinación no a niveles del mercado internacional, pues allí hubo inclusive depredación, destrucción. Si allí la política y la economía y la geología se juntaron y crearon un drama terrible, porque volver a producir allí, con las ansiedades que se tenían cuando se hicieron esos descubrimientos, no parece ser algo que realmente sea posible, según recoge uno de los ingenieros que operan esa zona, que han operado en esa zona y que conocen el tipo de tecnología y de fuerza de trabajo que hay que hacer allí, y de tecnología y de inversión para poder sacar un petróleo de altas profundidades y llevarlo arriba, pero un petróleo que todavía pasa por los mecanismos convencionales de ser refinado. Eso en el Fluvial, y por otro lado en la costa del lago de Maracaibo, en la zona del oriente, Monagas y Maracaibo, y allí pues lo que hay es simplemente destrucción prácticamente de esos, digamos, yacimientos. Su recuperación, dicen los ingenieros que conocen el tema, es bastante costosa y eventualmente difícil. O sea, no la puede hacer Venezuela. En el caso hipotético de que alguien tuviera interés allí, las exigencias que habría en términos de rule of law, de protección de los derechos de propiedad serían grandísimos, y además la renta del petróleo para el gobierno caería, porque entonces el empresario iría por lo suyo, en un régimen de mercado en el cual pues él es el dueño de lo que está produciendo y paga el impuesto. Es decir, el régimen rentista desaparecería en ese tipo de acuerdos, que serían los que quedarían para producir algo de petróleo para Venezuela, para que pueda tener su seguridad energética. Eso sería lo que quedaría ya como una industria petrolera privatizada, que sería el único mecanismo viable por el cual nosotros podemos por lo menos aspirar a tener el recurso que nos daría algún tipo de seguridad energética. Todo esto va a confluir a dos grandes conceptos, de agotamiento y declinación. O sea, aquí vamos a tener agotamiento y declinación por carácter netamente biológico, geológico, físico, pero vamos a tener declinación por razones económicas y políticas.
la mezcla de las dos nos va a dar un proceso a veces no reversible. Es decir, lo que se va cerrando, lo que se va agotando, ya no hay forma de volver sobre ello. No se puede cerrar pozos, parar producción en un área en un yacimientos petroleros sin que eso no tenga costo inmenso como para volver a comenzar. Ese es el gran drama que le toca a Venezuela enfrentar al venezolano. ¿Qué hacemos con esto? Tenemos petróleo. A mí se me ha ocurrido esto en una frase. Para dejar de producir petróleo hay que tener petróleo en recurso, por supuesto. No hay forma de llevarlo del recurso a su calidad o a su presencia como commodity, donde genere algún tipo de ingreso que lo tome quien se beneficia por producirlo, pero mucho menos el Estado, de acuerdo a lo que ha pasado a lo largo de estos años. Eh, bueno, las otras láminas que vienen, voy a pasar muy rápida para aproximarnos al fin de este video. Queda por ver, digamos, el sumo de la catástrofe, de la destrucción industrial, del colapso de PDVSA como industria, de la industria petrolera venezolana, que los costos han crecido 3 veces, 300% en 15 años. Eso ha hecho que el petróleo que se produce en Venezuela deje de ser competitivo. Podría ser competitivo, no se paga regalía, se pagan bajos impuestos, pero entonces no hay un rule of law que proteja la propiedad del inversionista. Y hay que crearlo, pero crearlo significa ir a reformar la Constitución, que es donde hay que desconstitucionalizar el petróleo, para que quede un marco jurídico en el cual haya protección del derecho de propiedad y entonces el gobierno cobraría lo que sería entonces básico, económicamente válido para el inversionista que viene a producir, un inversionista privado. O sea, la circunstancia es bastante compleja para Venezuela. Inclusive yendo a las reformas que no tienen ya posibilidad de detenerse, hay que hacerlas porque es debido a muerte, las reformas constitucionales y las reformas en las leyes. Abolir las empresas mixtas, abolir las empresas orgánicas de petróleo, las leyes, todo eso desmantelarlo y crear instructivos institucionales y legales simples y sencillos que permitan que el inversionista pueda rápidamente beneficiarse del negocio donde vino a invertir. Ahora, la noticia que no les encanta a los políticos es la siguiente. No hay entonces ingresos petroleros como ellos estuvieron acostumbrados a manejar durante todas estas últimas décadas. ¿Serán los políticos ante ese futuro que se les presenta al país petrolero? ¿O ustedes los ven hoy insistiendo en mantener el petroestado? Como esta reunión que se hizo del gobierno de Guaidó en Houston estas 2 primeras semanas, en los primeros días de la semana, secreta, encerrada en un sitio donde no entran ni los medios, porque la noticia que nos tienen a nosotros ellos es de que ellos van a tratar de recuperar el petroestado. Escríbanlo, esa es la noticia que sale allí. Al final, bueno, rápidamente vimos, pero hay mucho material y después hay el documento central de esto que va a estar en mi página web de estas presentaciones, donde está dividido por bloques, qué ha pasado con cada uno de esos bloques financiero, estructural, institucional, legal, industrial y al final qué hacer. Es decir, esos son los 6 módulos que tiene la presentación y casi 90 láminas. Con esto terminamos. En nuestro próximo video va a ser el colapso financiero. Muchísimas gracias.